Continuamos para el cierre con broche de oro con el simposio de tecnoquímicas, enfermedades asociadas al ácido, un espectro clínico y terapéutico, a cargo del doctor Alejandro Concha Mejía. Él es médico internista, epidemiólogo y gastroenterólogo. Es el jefe de gastroenterología de la clínica del Country y de la Colina. Es profesor de posgrado de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia y pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Muy agradecido por la invitación, primero porque le tengo que confesar que no conocía Cúcuta y se parece mucho a mi tierra, entonces me gustó mucho estar por acá. Y pues amigos, colegas, algunos que fueron alumnos, pero pues verlos acá nos alegra mucho. A ver, lo que queremos hoy es... Han dado unas conferencias muy interesantes sobre el reflujo, sobre diferentes patologías. Presentarles cuál es la visión que tengo yo de las enfermedades relacionadas con ácido y básicamente en ese mismo sentido tratar de darle los tips personales para eso. Es una reunión en la que podemos charlar sin ningún problema. Esta es una conferencia patrocinada, pero es importante decir además de eso que dentro del desarrollo de la conferencia no tuve ninguna injerencia del laboratorio que la patrocina para el desarrollo académico de esta conferencia. Es importante que lo tengan claro. Cuando hablamos de las enfermedades relacionadas… ¿Hay acá hay señalador? No, todo bien, sin problema. Cuando hablamos de enfermedades relacionadas con ácido, estamos hablando de un espectro grande de patologías. Este es un espectro que tiene la más importante, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pasa por la enfermedad ulcerosa péptica, llega a la dispepsia, la cual para mí es definitivamente una de las enfermedades relacionadas al ácido que menos comprendemos, entendemos o tenemos en cuenta, y donde se mezcla no solamente la presencia del ácido, sino un proceso inflamatorio de bajo grado que hoy es tan famoso en diferentes patologías. Hay tumores que producen ácido, hay enfermedades mucho más severas y agudas como la hemorragia digestiva, y el Helicobacter pylori, aunque no lo produce el ácido, pues dentro de su tratamiento tiene una estrategia terapéutica que tiene que ser relacionada con el control del ácido. Como les mencionaba, estos son mis conflictos de intereses. En Colombia hay información reciente, pero hay que decir que en el mundo hay una prevalencia de enfermedad por reflujo de más o menos el 8%, es similar a la mundial reportada en estudios recientes. Se gasta mucho dinero en el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y de estas podemos decir que de 10 billones de pesos, de dólares que se utilizan en el manejo en Estados Unidos de la enfermedad relacionada al reflujo gastroesofágico, el manejo del reflujo gastroesofágico, la mayor cantidad de dinero que se utiliza en ella es para conseguir, tomar, medicar inhibidores de bomba de protones. Luego estamos hablando de la gran carga económica que puede tener la enfermedad solamente en el uso de medicamentos. Y si bien es cierto, nosotros utilizamos IVPs en el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en teoría pues esa sería la indicación. Pero cuando abrimos un poco el espectro de qué tanto se usan IVPs en otros escenarios, por ejemplo, en los pacientes que tienen reflujo laringofaringio, que es esa tos que nos manda nuestro querido amigo el otorrinolaringólogo, que son nuestros mejores amigos, la mitad de nuestro patrimonio viene de allá. Este gasto sube a 50 billones de dólares al año. Si nos ponemos a ver las cosas así, diríamos, estamos usando mucho más en síntomas que no son tan concisos de reflujo gastroesofágico que en el mismo reflujo. En Colombia, como les mencionaba, hay un informe del doctor David Páramo, una publicación del año 2016, es un estudio que se los recomiendo porque en todo el país mira los síntomas, de dónde son, cómo se comportan, y dijo que tiene una prevalencia más o menos del 12%. Un estudio reciente adicional de encuestas que se hizo en un sector de Colombia nomás, no con la representatividad que tuvo este estudio, habla más o menos del 7 al 10% en la prevalencia de enfermedad por reflujo.
Si yo tuviera que escoger un modelo en el que se habló de prevalencia, yo diría que es el del doctor Páramo, pero eso quiero que lo tengan muy claro. Pero hay un síntoma que es el síntoma diagnóstico del reflujo, que es la pirosis. Y la pirosis, llamativamente en este trabajo, no fue el síntoma más presente en los pacientes que tenían. Y nos llama mucho la atención esto porque en todo el país no fue el síntoma más importante. Y la pirosis finalmente es el síntoma que termina definiendo la enfermedad por reflujo. El embarazo es un problema tremendo para los pacientes que tienen, o sea, las mujeres embarazadas tienen reflujo en una gran cantidad. Acuérdense lo que decían los profesores, el embarazo es una enfermedad potencialmente mortal y de transmisión sexual. Esto nos habla de la importancia de esta enfermedad. No vamos a dejar de tener mujeres embarazadas, esperamos que no, pero 2/3 de las pacientes embarazadas presentan reflujo en algún momento de su primer trimestre, que es cuando más lo presentan ellas, pero 1/4 de las mujeres embarazadas lo presentan durante todo el tiempo, a una enfermedad, a una condición bastante importante, con muchos problemas, con síntomas, con trastornos emocionales, con un tema hormonal muy importante, con demasiadas dificultades, le sumamos otra enfermedad bastante importante. En ellas el diagnóstico sí se hace, la presencia de pirosis define prácticamente el reflujo en las mujeres embarazadas. La otra enfermedad es la dispepsia funcional, se los comentaba. Ustedes se acuerdan, ese dolor en la zona alta del abdomen, el cuadrante, la región epigástrica, la región superior del abdomen, es un dolor asociado, relacionado con comidas. Cuando alguien se presenta con esto, decimos que tiene una dispepsia no investigada, la investigamos con una endoscopia. Si la endoscopia no tiene nada adicional, este paciente terminará teniendo una dispepsia funcional. Más prevalente en mujeres con unos factores de riesgo ya conocidos por ustedes, el cigarrillo, el consumo de AINES y el Helicobacter pylori. Y lo peor de todo es que ahora estaba oyendo a la doctora Figueredo en el otro salón y dice, doctor, todo me cae mal, se llama su conferencia. Y ella está hablando allá de intestino irritable y acá estamos hablando de la otra cosa que hace que a la gente la comida le caiga mal, que se llama dispepsia. Coexisten además con reflujo la dispepsia y coexiste con otras patologías como el síndrome de intestino irritable. Entonces estamos hablando de una enfermedad bastante prevalente, ya dijimos que está más o menos en un 11% de la población y que se presenta de manera muy frecuente. El manejo de las enfermedades relacionadas con ácido pues es controlando el ácido. Con eso ya quedó la conferencia dictada, termina en el almuerzo. Doctores, es la verdad, la base de la pirámide del tratamiento son las modificaciones del estilo de vida. Alimentación, sobrepeso, ejercicio, sueño, las cualidades y las calidades de las comidas que nos comemos. Pero el grueso del tratamiento está en las modificaciones del ácido, la manipulación del ácido. Lo importante de esto es que gran cantidad de las personas se maneja sin consultar al médico. Se maneja sin consultar a un sistema de salud. ¿Con qué? Con antiácidos, con alginatos. Y también, como se venden sobre el mostrador, u OTC, como se llaman técnicamente, utilizan inhibidores de bombas de protones, utilizan combinaciones de medicamentos, y bueno, a eso sumémosle las 50.000 fórmulas de sábila que le venden en la calle a la gente, las cosas que la gente está convencida que le funcionan bien y le calman la molestia, pero finalmente no estamos manipulando ácido. Y para allá y arriba, en cualquier parte del mundo, Nueva York, Nueva Delhi, Caparrapí, en cualquier parte tenemos las diferentes terapias que pues hoy no son objetivo de nuestra presentación. ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento del control del ácido? Estos primeros doctores que aparecen en la diapositiva son gente muy pila. La gente que describió, por ejemplo, el doctor Doll, que el cigarrillo daba cáncer de pulmón. O sea, ese tipo hizo uno de los eventos epidemiológicos más grandes de la historia al definir que el cigarrillo causaba cáncer de pulmón. Y él decía que esto se puede manejar con dietas. Y finalmente tiene razón. ¿Quién de ustedes no le dice a la gente, no coma más ají, no coma tan tarde en la noche, bájele un poquito al café, cosas de la dieta? Pero no son sostenibles ni son tan impactantes. En la década de los 20 del siglo pasado aparecen antiácidos,
Posteriormente, entendiendo un poco más la fisiopatología de la secreción ácida, aparecen los antimuscarínicos o los anticolinérgicos, belladona, pirenzepina, el mismo misoprostol. Después, en la década de los 70 del siglo pasado, aparecen los anti-H2, medicamentos que en la práctica nos acompañan todavía, pero que en la teoría ya no tenemos con nosotros, no los podemos ver, no los podemos formular, casi no los conseguimos. Y al finales de los 70, década de los 80 y sobre el 90 aparecen los inhibidores de bomba de protones. Medicamentos de altísima tecnología, medicamentos que para mi gusto son de las cosas mejor hechas en la medicina, pero también medicamentos que tienen hoy en día una fama peor que la de jugador del Atlético Huila por esta época. Y posteriormente aparece una nueva generación de medicamentos, nuevos inhibidores de bomba de protones y ahora el advenimiento de los PCAB. Teniendo esto, recordemos un poquito la fisiología de la secreción ácida. No vamos a volvernos expertos acá en esto porque finalmente no es el motivo tampoco. Unas glándulas muy importantes, la célula más importante de esto se llama célula parietal, pero los quiero dejar con este mensaje. Ustedes tienen un pH de 7.4, ¿no? 7.35 a 7.45 sigue siendo el pH normal si no ha cambiado. Y el pH del estómago es de 2. ¿Cómo paso yo de tener 7.4 a tener un pH de 2? El mecanismo está en una célula y en un aparato fisiológico muy eficiente que se llama bomba de protones o bomba de hidrógeno potasio ATPasa. Esa bomba es la responsable de que ese gradiente de pH se produzca en el estómago. Esta es la célula efectora de lo que estamos comentando. La primera vez, pues, cuando se empezó a conocer de todo este mecanismo, el sistema nervioso autónomo hacía secreción de acetilcolina, la cual llegaba y estimulaba los receptores muscarínicos, también receptaba la célula enterocromafin y produce que se libere histamina, y así al liberarse histamina se produce que se active también unos receptores H2 y estos produzcan secreción de hidrogeniones. Listo, sencillo. Aparecen más cosas, entonces ahora aparece la célula G que produce gastrina, la gastrina misma a través de la colecistoquinina en receptores transmembrana produce que se estimule la secreción de ácido y también estimula la célula enterocromafin y esta a su vez hace que se secrete ácido. Y después aparecen más cositas, cada vez vamos viendo cómo hoy células que producen grelina, esa sustancia que hoy manejamos tanto para control de diabetes, control de obesidad, sobrepeso, todo esto. Bueno, la grelina también estimula el sistema nervioso autónomo y termina también produciendo liberación de acetilcolina, más estimulación, y también aparecen unos mecanismos reguladores. Bueno, un poco complicado el proceso, pero ahí están los mecanismos que producen ácido. ¿Qué dice esta diapositiva? Céntrense en esta parte de acá solamente, por favor. Esta diapositiva dice que de la gente que toma IVP en los Estados Unidos, que como se dan cuenta en la parte de acá ha subido de manera impresionante en los últimos 20 años, la gente que toma medicamentos como los inhibidores de bomba de protones, solo la mitad tenían una indicación documentada. O sea, la mitad de esos pacientes están tomando mal el medicamento, o por lo menos sin indicación. Y eso solamente logra una mejoría del 50%. Entonces, el paciente que llega al consultorio de nosotros llega quejándose de unos síntomas, de una enfermedad, nosotros tenemos que identificarlo y es acá donde yo les quiero presentar mis tips para el manejo de esta enfermedad relacionada con ácido. Lo primero es tener un plan basado en síntomas que me va a llevar a hacer unas pruebas, un plan que me medie los riesgos del tratamiento con sus beneficios y también un plan a largo plazo en el que yo debo incluir cómo le voy a quitar los medicamentos que estoy dando. Eso debe ser personalizado. Hoy tenemos suficiente información para decir a este paciente le iría mejor con esta estrategia, a este paciente le iría mejor con otra. ¿Por qué es importante esto? Porque si usted define si el paciente tiene síntomas típicos o síntomas extraesofágicos, cómo le ha ido cuando toma los inhibidores de bomba de protones, si tiene alteraciones estructurales como la hernia yatal, si el paciente está obeso o está embarazada, si tiene ansiedad, síntomas por estrés, hipervigilancia, que es muy frecuente y es un tema nuevo que quiero que tratemos de integrar. El paciente no es canzoncito. El paciente tiene hipervigilancia,
pacientes que llegan quejándose de síntomas nuevos cada vez. Y cada bobadita que les aparece, para ellos lo manifiestan de manera muy importante, pero ese paciente tiene relación con ansiedad. Luego, en las condiciones que estamos hablando, en un proceso tan grande como el que estamos hablando, esa ansiedad termina afectando los síntomas. Siempre eduque. Yo creo que ustedes les dan instrucciones a sus pacientes, pero traten de educar siempre, decirles cuáles son las cosas que deberían hacer para que no tengas tantos síntomas. De todas las que se han inventado, que están ahí, bueno, esa no termina siendo un problema. No fume, pues es algo que se le dice a todo el mundo. No tome, pues es algo que nadie hace caso. Baje de peso, bájele al café, no coma tanto chocolate, bájale a la comida picante, acuéstese no tan temprano después de comer, levante un poco la cabecera de la cama. Las únicas que han mostrado que puedan funcionar bien son bajar de peso y elevar la cabecera de la cama. Bueno, hay otra que funciona bien para evitar episodios nocturnos, que es dormir de medio lado izquierdo. Pero bueno, finalmente bajar de peso es muy importante. Y no dejen de pelear, y que el paciente no deje de pelear con el peso. ¿Por qué? Porque estos trabajos han mostrado que si usted hace reducción del índice de masa corporal y de la circunferencia de la cadera, los pacientes van a tener menos síntomas de reflujo, van a tener mejoría. Pero hay que bajar de peso si usted está gordo. ¿Sí? El flaco que tiene reflujo, la intervención de bajar de peso, pues no pierdan. Parece una bobada, pero me pasa, es que el doctor me mandó a hacer dieta, pero usted está en los huesos, hermano, ¿qué más va a bajar de peso? Tengan en cuenta eso porque es muy importante. Doctores, traten a los pacientes, no me canso de decírselo, denles tratamiento a los pacientes. Si tiene síntomas típicos de reflujo, inicien pruebas con inhibidores de bomba de protones. Hoy no tenemos por qué tener miedo con eso, reevaluémoslos. Si se mejoran, bajemos la dosis, espaciemos la dosis, pero hagamos tratamientos con inhibidores de bomba de protones. Yo veo pacientes que solamente están manejados con quemaduras y con muchos síntomas, con sucralfate, por ejemplo. Y digo, hombre, por Dios, estamos haciendo lo que no tenemos que hacer porque realmente no estamos manipulando el ácido. Estén preparados para las preguntas. Ahora, Andreita nos contaba de algunas cosas que se relacionan con el consumo de inhibidores de bomba de protones y de las preocupaciones de los pacientes. Levante la mano, por favor, el que no le llegue un paciente a regañarlo, a decirle que le da un medicamento que le va a dar demencia. ¿A usted no le llega? Está haciendo poca consulta. Póngame más juiciosa que está haciendo poca consulta. No, todos los pacientes llegan diciéndole a uno, oiga, doctor, usted me está dando un medicamento que me va a matar, que me va a dejar más loca, que me va a dejar, que me va a producir un cáncer, ¿sí? Los pacientes tienen derecho a decir eso. Lo que no puede pasar es que lleguen al consultorio y se vayan con que el doctor le dijo, sí, tiene razón, me voy a quitar este medicamento. Doctores, nos pasa con frecuencia. Les quitan los inhibidores de bomba de protones a pacientes que tienen esofagitis severas. Estas son todas las posibilidades que puede tener de asociación o que se han reportado. O sea, para cada cosa hay algún mecanismo que se ha imaginado alguien. Entonces, siempre estén preparados para eso. Acá están desde el infarto, está el sobrecrecimiento bacteriano, el daño renal, están muchas asociaciones. Pero acuérdense que una cosa es estar asociado y otra cosa es ser causal. Y ahí está la diferencia que solamente ha podido probar la ciencia o la epidemiología en dos casos. En los pólipos gástricos, que los vemos, pólipos que solamente son hiperplásicos, que son pólipos inducidos por el mismo medicamento que están tomando y que no tienen ningún riesgo de malignización. Y el otro es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, incluso la enfermedad asociada a Clostridioides difficile. Nada más ha podido tener asociación. Porque para poder tener asociación causal, usted debe cumplir con unos criterios que se llaman los criterios de Bradford-Hill. Unos criterios en los que se evalúan cosas como que esté asociado estadísticamente, que haya una relación dosis-respuesta, que tenga plausibilidad biológica, que tenga secuencialidad, temporalidad, o sea, que si yo le pongo A me produzca B, no que me apareció B de manera esporádica y consideré que estaba asociado. Este es un ejemplo en demencia. Demencia, ¿qué es lo que la gente más le dice? ¿No? Uno le dice, doctor, es que eso me va a dar demencia.
Este es un metaanálisis, una revisión sistemática con metaanálisis, donde se compararon los pacientes que recibían el IVP y los que no recibían el IVP, teniendo en esta primera demencia en general y en esta segunda demencia de tipo Alzheimer. Ninguna de las dos presentó asociación estadísticamente significativa para presentar demencia. O sea, ese cuento de que nos va a dar demencia con IVP es de locos. Bueno, escojamos el IVP. Ahora Andreita nos decía, escojan el IVP, y me parecía muy claro eso. Les quiero resumir la forma en la que lo veo. La epidemiología nos ayuda, la estadística nos ayuda con muchas cosas. Este es el intervalo de confianza de los OR para que la gente se mejore tomando cualquiera de los inhibidores de bomba de protones existentes, se mejore tomándolo. Estos son los intervalos de confianza. En estadística, ese número OR lo da una fórmula, pero el número verdadero no se conoce, pero está dentro del intervalo de confianza. Entonces nos hemos tomado el trabajo de trazar esta línea, y si se dan cuenta, une y pasa por todos los intervalos de confianza. ¿Qué significa esto básicamente? Que en esencia, para control de síntomas en pacientes con reflujo, todos los inhibidores de bomba de protones son iguales. Entonces, ¿cuál escogen ustedes? Con el que tengan más experiencia, el que sea más fácil de dosificar. Pero les digo eso también porque si hoy utilizaron un omeprazol y el paciente no mejora y usted ha hecho bien las cosas con él, es bueno rotarlo a otro. Tranquilos que va a tener la misma eficacia. Después lo puede incluso devolver otra vez al omeprazol, pero todos los inhibidores de bomba de protones terminan siendo iguales. ¿Quién dice que es mejor uno de vida media o uno de vida corta de los IVPs? Levante la mano el de vida media corta, el de vida media larga. Bien. Pues ese es el cuento que nos echan los laboratorios a todos. Es que este tiene mejor vida media, es que este tiene más tiempo de... O sea, en todo lado nos llegan con eso. Hubo un laboratorio que se inventó uno que se liberaba 2 veces al día. Y nos decían eso y está perfecto. ¿Cuál es el mensaje acá? Todos los inhibidores de bomba de protones tienen una vida media que no pasa más allá de 1 hora y media, porque es el tiempo que necesito para que la bomba de hidrógeno potasio ATPasa activa quede unida al inhibidor y se acabó el problema. Esa bomba va a estar covalentemente unida durante los siguientes 4 a 5 días y se acabará la bomba y volverá a nacer otra y ya ahí con ella se irá el inhibidor de bomba de protones. No sé si me he hecho entender. Por eso no necesitamos ninguna vida media larga en estos pacientes. Lo que sí es importante a veces es determinar cómo es la biodisponibilidad, si tienen más metabolismo hepático, si tiene interrelación con el metabolismo de ciertos medicamentos, que quizás sea un poco más teórico que práctico, pero es bueno tenerlo en cuenta. Use racionalmente los estudios. Yo sé que a veces parece muy sencillo que el paciente hay que hacerle una endoscopia y les agradecemos mucho, nosotros vivimos de eso, de que nos manden a hacer endoscopias. Por favor, no dejen de hacerlo, porque a los pacientes en los que ustedes consideren necesidad de una endoscopia, estoy seguro que le encontraron alguna de las indicaciones. Síntomas que no mejoran, síntomas recurrentes, síntomas que han variado en el tiempo, pérdida de peso, signos de alarma. Pero la endoscopia es solamente uno de los exámenes que se puede hacer. Acuérdense que tener reflujo no es igual a tener quemaduras en el esófago. Tener quemaduras en el esófago sí es igual a tener reflujo. Bueno, o sea, los pacientes pueden tener un reflujo gastroesofágico muy severo en síntomas sin quemaduras y es importante que lo sepan. Por eso en esos pacientes a veces hay que complementarlo con estudios de pH-metría de tiempo prolongado, pero por lo menos de 24 horas, porque nos permitirá establecer cuáles son los fenotipos de reflujo. Hay pacientes con tiempos de exposición normales y con esofagitis muy bajitas, como la A, que no se considera realmente una esofagitis por reflujo, y esos pacientes no tendrían reflujo. En cambio hay otros que tienen mucho tiempo de exposición ácida y además tienen quemaduras B, C o D en la clasificación de Los Ángeles. Haga estudios, pero hágalos de manera racional. Use las ayudas. O sea, el tratamiento usted lo puede tener, pero si no necesita tratamiento o el paciente no quiere inhibidor de bomba de protones, use ayudas. Y quizá la mejor ayuda es el alginato. ¿Pero por qué les digo use las ayudas? Porque es que la gente deja de tomarse el medicamento para el reflujo. El inhibidor de bomba de protones tiene una pérdida de utilización al año de la mitad. O sea, usted le indica al paciente con juicio, tómese el medicamento y el paciente en 1 año no lo está tomando la mitad de los pacientes.
Y eso es verdad, eso está medido absolutamente. Es ahí donde necesitamos ayudarnos con algunas ayuditas. Los anti-H2 a mí me parecían muy buenos medicamentos, tenían un problema importante que era la taquifilaxia, o sea, tú lo dabas y en 8 días no estaba sirviendo para nada, pero durante ese tiempo le iba muy bien y nos parecía un buen medicamento para esos episodios ocasionales de reflujo. Hace un tiempo la FDA dijo no más ranitidina y a nosotros parecen que nos hubieran dicho no más ranitidina, ni cimetidina, ni famotidina, ni nisatidina, pero bueno, digamos que está muy difícil conseguir todos esos medicamentos ahora. Los antiácidos han mostrado que funcionan. Cuando usted los compara contra el placebo son superiores en el control de síntomas y es de lógica, ¿verdad? Yo tengo un reflujo, tengo síntomas, me tomo el antiácido, me lo controla. Hasta ahí no tenemos problema. El problema es cuando los comparamos con los inhibidores de bomba de protones. El alginato, por definición, no es un antiácido. El alginato no es un antiácido, es un alginato. Ahora vamos a explicar un poquito más el por qué. Y los alginatos, cuando usted los compara contra el placebo, son superiores al placebo en el control de síntomas. Hasta ahí vamos bien. Miren que tiene una ventaja. Los antiácidos como tal no son superiores a los IVPs en el control de síntomas, pero los alginatos contra los IVPs son iguales en el control de síntomas, no tendrían diferencia. Entonces es una muy buena opción en esos pacientes que tienen síntomas ocasionales, no daños por ácido. Este estudio lo comprobó cuando se comparó un omeprazol con alginato, un estudio realmente muy bien hecho desde lo estadístico y terminó mostrando que los pacientes no tenían diferencias en los que tienen reflujo no erosivo, no el que tiene quemaduras, sino el que tiene reflujo no erosivo. El sucralfate, yo sé que lo usan mucho, a mí en lo personal me parece que desde la teoría no podríamos usarlo con un IVP, porque el sucralfate necesita un mecanismo ácido para polimerizarse, yo le estoy dando IVP, entonces le estoy bajando el ácido, pero bueno, esas son las tonterías que se me ocurren a veces cuando mando estos medicamentos. Pero funcionan comparadas con placebo. Si lo hacen para control de síntomas ocasionales, a mí no me parece que sea una mala opción ocasionalmente. Sigue siendo inferior a los alginatos, entonces no sería la mejor opción. El concepto de bolsillo ácido me parece fundamental que lo conozcan. Voy a tratar de explicarlo rápidamente. Es esa parte de ácido del estómago que no se tampona ni por el IVP ni por la comida y que queda usualmente en el fondo del estómago y que es el responsable de los rebotes de ácido de las noches. Hay 2 tipos de rebotes de ácido de las noches o después de las comidas, que termina siendo el que depende del bolsillo ácido y otro que se relaciona con un pico de histamina que ocurre a la medianoche. En este trabajo, ese bolsillo ácido se trató con un antiácido como el hidróxido de magnesio y contra el alginato. Y después se cambiaron, o sea, se hizo un crossover, un estudio que además mostró resonancias, después se hizo el estudio clínico doble ciego, se aleatorizó y mostró que los pacientes que tomaban alginato después de 15 minutos de haberlo tomado, seguían teniendo el alginato presente haciendo una balsa, que finalmente es lo que se busca. El alginato es un derivado de una alga que se cultiva por allá en Noruega. Y solamente en Noruega, no sé por qué, pero solamente en Noruega se consigue. Y esa alza tiene unas calidades en esa balsa que puede formar del líquido de alginato, en el que termina siendo como un aislante y un tapón del reflujo. Y los estudios con alginatos confirmaron primero que los pacientes tenían más tiempo, el pH por encima de 4, y que el tiempo para llegar a un reflujo era mayor en los pacientes que tomaban alginato. Esto es una diapositiva que me llamó la atención, me llamó la atención este estudio que se hizo en la Universidad ICESI en Cali. Es un estudio, es un experimento, está registrado ante el INVIMA como experimento. ¿Y qué dice esto? Miren la diapositiva mientras yo les voy mostrando. Ellos dicen que compararon el que solo es alginato con el alginato que hace el gastrofaz que produce tecnoquímicas, porque ese tiene además magaldrato. Y el magaldrato le aporta unos iones de aluminio y de magnesio. Y al parecer ese magaldrato intercalado entre las membranas en las cadenas de alginato termina haciendo una mayor estabilización. Le colocan esto a una probeta que tiene 1 litro de ácido clorhídrico frente a otro que tiene ácido clorhídrico y las voltean para simular la posición del estómago como lo que se vería en un reflujo. Después de 5 minutos de evaluación, los pacientes que tenían
solo el alginato, todo el litro había caído al recipiente y los pacientes o la muestra que tenía solo el alginato más el magaldrato terminaban presentando solamente una fuga de 1 mililitro o menos de 10 mililitros. Luego habla de que esas moléculas con la adición de magaldrato terminaría estabilizando mucho más la membrana que se ha formado por el alginato. También hay que decir que hay diferentes formas de preparación. Conozcan ustedes, por favor, cuáles serían los factores de riesgo más frecuentes para que queden mal preparados. Acá la gente de TQ tiene algo que a mí me parece muy chévere, que es una app de seguimiento. La están mejorando, tienen bajo volumen, tienen alto volumen. Traten de utilizar lo que puedan. Y les voy a dar mis tips finales y ya me voy. Tranquila, Dianita, que ya vas a terminar. Que se vayan a su taller. Yo divido... ¿Ya no hay taller? Sí hay taller. Yo voy a estar en el taller también. Yo divido los pacientes de 7 a 10 en procedimientos, de 10 en adelante hasta las 2 de la tarde, y de las 2 de la tarde los dejo aparte. ¿Por qué? Porque es diferente lo que tienes que hacer y acá hay un concepto que debe quedarles claro. El tiempo más importante de la preparación de la colonoscopia es el tiempo entre la última dosis de la preparación y el momento de empezar el procedimiento. Tiempo de pista, tiempo de pasarela, tiempo de lo que quieran. Ese tiempo es supremamente importante, porque si ese tiempo es mayor de 6 horas, el riesgo de que esté mal preparado aumenta. Entonces, usted prepara al viejito el día anterior, le dice, tómese la última dosis a las 10 y lo cita a las 8, ya la embarró. Y el viejito lo hizo bien, pero uno lo coge y lo regaña. Ay, usted no se tomó eso, usted es desjuiciado. No, la cosa depende mucho de ese tiempo. Los que van entre 7 y 10 de la mañana, yo les digo que el día anterior desayunen bien, suave, pero que desayunen bien dentro de una dieta baja en residuos. De ahí en adelante los dejo solo con dieta líquida clara. Si está bajo de energía, le digo, tómese un caldito, un consomé, que eso, las cositas calientes lo mantienen a uno como más activo. Y si le provoca tomarse un tintico, tómeselo. Los colombianos no inician el día si no es con un tintico. Tómese el tintico. La primera dosis se la doy a las 6 de la noche, de la tarde del día anterior, y la última dosis se la doy a las 3 de la mañana. Ojo, todo para que esté mejor. Antes incluso se las daba a las 11 de la noche, pero el acto de constricción me llevó a pensar si estaban bien preparados o no. Y prefiero que se levanten un poquito más temprano y queden bien preparados a que se acuesten temprano y queden mal preparados. Si es de las 10 o 11 a las 2 de la tarde, lo mismo, desayune, tómense la dieta líquida clara, lo mismo el tintico. La primera dosis se las doy a las 8 de la noche del día anterior, que ya garantizo hay mínimo 12 horas. La segunda dosis de la preparación a las 4 de la mañana del día del procedimiento, la corro un poquito. Y luego de las 2 de la tarde al paciente lo dejo que el día anterior desayune y almuerce dieta baja en residuos. Pues lo que pueda tomarse, si se puede tomar lo menos posible de todo eso que les digo mejor. De ahí en adelante solo dieta líquida clara. Lo mismo con el tinto, con el consomé, y ese paciente lo preparo el mismo día. Lo preparo la primera dosis a las 5 de la mañana y la segunda dosis se las doy a las 10 de la mañana. Y con eso tengo un paciente bien preparado. Puedo jugar con eso, párese a las 4 y tómeselo a las 10, tómeselo a las 9, pero por lo menos garantizar que sea lo puedo hacer. Entonces, queridas amigas, si seguimos diciendo que es que nosotros somos muy buenos, pero no nos hemos comparado, estamos fritos. 3 momentos siempre para mejorar en la calidad, desde antes, durante y después. Hay que construir jefes que estén presentes, los indicadores de calidad de sus servicios. La preparación sigue siendo la intervención más importante para la calidad de la colonoscopia. Apoyémonos en lo que hay y ajustémonos según lo que tengamos para el momento del procedimiento y utilicemos la tecnología, y me encantó volverla a saber.